En el experimento número 1 logramos ver el efecto del sentido del olfato en la sensación de sabor. Para ello utilizamos varios elementos que fueron papa, manzana y cebolla cortados en trozos con tamaños similares. Le pedimos al voluntario que cerrara los ojos, le colocamos unas pinzas de madera en la nariz para bloquear el flujo de aire y posteriormente le empezamos a introducir uno por uno los trozos de papa, de manzana, de cebolla y le preguntamos qué era la sensación que tenía al introducirle esos elementos en la boca y llegamos pues a la conclusión que no se puede percibir completamente el sabor. Esto pues debido a que se bloqueó el flujo de aire y al bloquear el flujo de aire la percepción de sabores que se dan por medio del sentido del olfato no se pudo distinguir si era fruta o verdura y qué sabor tenía, si eran dulces o salados. Y pues en el caso de la cebolla, algo bien interesante de mencionar es que tanto al tener las pinzas de madera en la nariz y al no tenerlas la segunda vez, se sintió como calor en la lengua, fue como lo describió el voluntario, y de esa manera eh, en la segunda parte pues ya lo describió más como un sabor picante y esto se dio porque el picante que se percibe de la cebolla no es un sabor como tal, sino la cebolla produce una sensación de calor y dolor al mismo tiempo y esto es percibido por la lengua, lo que se traduce a percibirlo como un picante. Y pues esto fue lo que observamos en el experimento número 1. En este laboratorio realizaremos la percepción de sabor umami, en la cual tendremos una concentración de glutamato. En este caso sería la salsa de soya, en la cual dejaremos caer unas gotas en la parte central de la lengua, en la cual están los perceptores de este sabor. Mi nombre es Edgar Iván Ariana Sarabia, número de carnet 2020-05058, sobre el experimento número 3, que está basado en el mapa de sabores de la superficie lingual. Utilizaremos diferentes soluciones, una solución glucosada, una solución salina, una solución ácida y salsa de soya. Van a ser aplicadas en diferentes partes de la lengua para conocer la percepción de los sabores, cómo se percibe en la lengua y en qué regiones es más fuerte dependiendo de la solución aplicada. Está presentado una imagen del mapa de sabores realizado. Para la parte anterior de la lengua se percibe con mayor fuerza el sabor dulce. Para la parte posterior a la región de la percepción dulce se percibe lo salado. Luego a los laterales el ácido o el agrio. El umami que se percibe en la mayor parte del central de la lengua y el amargo que se percibe en la parte posterior. También nos pedían explicar si la percepción de los sabores tenía una distribución característica o se percibía igual en toda la superficie de la lengua. Como se puede observar en el mapa de sabores, en cada región de la lengua se percibe un sabor. Esto no es así, sino que está especializado las yemas gustativas para percibir más o menos un sabor dependiendo de la región. Gracias. Me llamo Silvia María Cortés Terraza, carnet 2021-08431. El día de hoy voy a presentar el primer experimento de edición, que es el de acomodación. Por aquí, consiguiente, vamos a observar el experimento realizado. Uno de los dos ojos y le vamos a pedir que enfoque el dedo del que está atrás. Ok, ahora necesito que me diga cómo ve los dos objetivos. El de atrás lo veo bien y el de adelante borroso. Ok, ahora por favor enfoque el de adelante y me va a decir cómo ve los dos objetivos. El de adelante lo veo bien y el de atrás borroso. Perfecto, gracias. También viendo hacia arriba, le vamos a pedir Como pudimos ver en el laboratorio, en las estructuras, le vamos a pedir que enfoque el dedo del que está atrás. cuando pues, no se efectúa la acomodación, las células se paran a correr, se mantiene la cápsula cristalina en tensión. Y pues aquí podemos observar que durante la acomodación la torsión circular del músculo ciliar al contraerse origina relajación de las células sobre la cápsula, con el consiguiente abundamiento de cristalino debido a la elasticidad capsular y pues asimismo a la maleabilidad de la sustancia cristalina. Ok, el experimento número 2 es determinar el punto ciego por el experimento de Mariotti. Al realizar este experimento, colocamos lo que es una cartulina que vemos con una cruz y un puntito
para así poder colocarlo a una distancia de nosotros de 30 centímetros y cerrar el ojo izquierdo y mirar fijamente a la cruz con el ojo derecho. Conforme nos íbamos acercando a la cartulina, este va a desaparecer, por lo que se va a tocar lo que es el punto ciego. También se puede experimentar el punto ciego con mirar fijamente a lo que es un punto central y colocar el pulgar extendido de esta manera y cubrirse el ojo izquierdo. El derecho, que se quedará abierto, fijo, viendo al punto central, el pulgar va a salir para un lado hasta que no detectemos esta imagen del pulgar. Y ahí es donde se observa el punto ciego. Ahora, para entender lo que es el punto ciego, es saber primero qué es. Y es cuando la luz primero atraviesa partes diferentes del ojo, como lo son la córnea, el cristalino, el humor vítreo, para que estos rayos de luz que entran se focalicen en lo que es la mácula, donde está la retina. Esto nos permite ver con mejor claridad las cosas y tener una visión normal. Esta es la mácula, es donde los conos y los bastones van a transformar lo que son la luz que entra dentro del ojo a impulsos nerviosos que se dirigen hacia lo que es el nervio óptico y luego a la corteza visual del cerebro para que ésta tenga una reacción. Sabiendo ya esto, el nervio óptico, cuando carece de células sensibles de la luz, ya no recibe lo que son los impulsos nerviosos de la mácula. Entonces, esta ya no forma lo que es una imagen y ahí es donde se crea el punto ciego. Ahora vamos a responder estas dos preguntas que vemos aquí abajo. La primera es, ¿por qué en condiciones normales se ve el campo visual completo y el punto ciego no se pone de manifiesto? Bueno, pues esto es porque en condiciones normales se posee lo que son fotorreceptores que corresponden a los conos y a los bastones para poder formar lo que es una imagen clara. Y en el punto ciego estos no están presentes, por lo que no existe una detección de imagen en el área del punto ciego y no se observa el objeto. ¿A qué corresponde el punto ciego? Un punto ciego es ocasionado por la ausencia de conos y bastones en la retina sobre lo que es el disco óptico, que se queda aproximadamente a unos 15 grados lateralmente al punto central de la visión, ya que este está ocupado por el nervio óptico de la retina y es cuando las células que son sensibles a la luz van perdiendo toda la sensibilidad óptica. Y es así como se forma el punto ciego. Mucho gusto, mi nombre es Natalia Isabel de León Figueroa y yo les voy a estar hablando acerca de la tercera parte del experimento de ojos. Esta parte se trató acerca de los reflejos oculares directo, indirecto y de acomodación. Y para poder evaluarlos, realizamos 3 diferentes pruebas. La primera consistía en dirigir una luz directamente hacia la pupila del ojo de la paciente y lo que pudimos observar es que presentó miosis instantáneamente. Luego, en el segundo reflejo, lo que hicimos fue colocar la mano en la línea media de la cara de la paciente para pues evitar que la luz se pasara al otro ojo. Y pudimos observar que cuando nosotros dirigimos la luz directamente hacia el ojo de la paciente, notamos que el otro ojo que no tenía luz directa también presentó miosis. En la tercera prueba lo que hicimos fue colocar un dedo más o menos a 20 centímetros de distancia de la cara de la paciente y le pedimos que viera a la distancia. Y siempre estando atentos de las reacciones, le pedimos que volviera a enfocar el dedo y lo que se espera siempre es que el cristalino se redondee. Luego de realizar las pruebas, pues tuvimos que responder una serie de preguntas y la primera nos dice, ¿qué importancia tiene la disminución del diámetro pupilar para la visión? Y bueno, pues esto es muy importante para la agudeza visual estando en ambientes claros. Luego la segunda pregunta dice, haga un diagrama de flujo de reflejo fotomotor, que luego se los enseñaré, y luego dice, explique por qué ocurre el reflejo consensual, que es el de la segunda prueba que realizamos. Y bueno, pues este reflejo consensual ocurre pues porque el núcleo geniculado lateral dorsal transmite la información hacia la corteza visual, donde después de pasar por el quiasma óptico, la mitad de las fibras de cada tracto óptico va una mitad hacia un ojo y la otra mitad hacia el otro ojo, y es por eso que se repite la reacción. Y la tercera pregunta nos dice, explique los componentes de la triple respuesta del reflejo fotomotor. La primera respuesta es la convergencia, que es cuando ambos ojos se dirigen hacia un mismo objeto. Luego tenemos la acomodación, que es cuando se enfocan objetos cercanos claramente y esto se provoca gracias al cristalino. Y la tercera es la miosis, que es la contracción de la pupila. Y pues aquí tenemos el diagrama de flujo del reflejo fotomotor,
Como podemos ver, primero tenemos que la luz incide sobre la retina y parte de las señales activas se dirigen desde los nervios ópticos hasta los núcleos pretectales. Esto luego provoca que los impulsos secundarios alcancen el núcleo de Edinger-Westphal, y la última reacción va a depender totalmente del tipo de ambiente en el que nos encontremos. Y cuando el ambiente es claro, pues vuelven los impulsos por los nervios parasimpáticos para contraer el esfínter del iris, que esto provoca la miosis. Y cuando los ambientes son oscuros, el reflejo queda inhibido y esto provoca que la pupila se dilate, a lo que le vamos a llamar midriasis. Buenos días, mi nombre es Ana Valeria Corado Mendoza y yo les vengo a presentar las últimas 3 preguntas del experimento número 3 de la visión. Primero tenemos que tomar en cuenta que el reflejo fotomotor es una función del sistema nervioso parasimpático, y esta misma tiene la función de controlar la entrada de luz al interior del ojo, por lo que la pupila al momento de interactuar con un estímulo de luz, esta se va a contraer. Una alteración que puede dar, ya que hay un bloqueo de transmisión de señales nerviosas desde la retina hacia el núcleo, es la intoxicación de metanol, que causa una amaurosis bilateral, que deriva también de la ausencia de reflejo fotomotor en casos bastante graves. Después, por otro lado, tenemos un trastorno en el que el reflejo consensual está completamente ausente. Podemos decir que es la enfermedad de la pupila de Argyll-Robertson. Este trastorno se caracteriza por la abolición del reflejo fotomotor y contiene una pupila miótica menor de 2.5 milímetros, que no responde en absoluto al reflejo fotomotor consensual, pero sí levemente al reflejo de acomodación. Y por último, ¿qué importancia tiene esto? Pues esto tiene una función bastante importante en la regulación de entrada de la luz exterior, como ya dije anteriormente. Esta puede entrar, este estímulo, la luz puede entrar por el globo ocular conforme la variación del tamaño de la pupila. Entre más crezca la pupila, más luz entra. Esta variación permite también tener una imagen completamente nítida en la retina. Gracias. Buen día, mi nombre es Andrea Soledad Martínez Vélez, con número de carnet 2020-10807. Vamos a hablar sobre las conclusiones. Vimos que al referirnos a los sentidos especiales estamos hablando de la visión, la audición, el gusto y el olor, y cada uno de ellos tiene diferentes componentes que conforman su vía de recepción y transmisión de los diversos estímulos que reciben, que va a depender de cuál es el sentido que se está activando. Como los que se activan por señales químicas, como el gusto y el olfato, donde el gusto percibe sabores y el olfato olores, ambos trabajando en conjunto, mientras que en el sentido de la visión vamos a recibir señales sensoriales, como la percepción a la luz blanca, de igual forma en la audición, donde se va a percibir la vibración de las ondas sonoras. Luego se observa cómo estas vías que reciben, transmiten, procesan y responden a los estímulos, cada una de estas tiene diferentes mecanismos de funcionamiento, como en la visión, donde el estímulo lumínico va a viajar por el sistema nervioso, se procesa y va a causar una reacción. En el sentido del gusto, el estímulo, dependiendo de su clasificación, va a ser percibido por diferentes partes de la lengua, va a ser procesado por el sistema nervioso y este actuará en respuesta a ello. El sentido del olfato, el estímulo químico va a ser recibido por las células olfatorias, lo van a procesar, este va a ser transmitido por el sistema nervioso para que este envíe una reacción en consecuencia de ello. Y en la audición, el estímulo sonoro va a iniciar viajando por el oído interno, posteriormente se va a convertir en impulsos que van a viajar por el sistema nervioso y así se va a enviar una reacción de respuesta. Gracias. También otra conclusión que podemos sacar es que todos los sentidos tienen una relación entre sí. Como pudimos observar en el experimento número 1, vimos cómo el sentido del gusto y el sentido del olfato tenían una relación entre sí para llegar a distinguir los sabores de una mejor forma, y esto nos ayuda muchísimo más a ver visualmente y experimentar con todo el aprendizaje que hemos tenido durante este laboratorio. En conclusión, los sentidos especiales son de gran importancia, ya que nos ayudan a relacionarnos de cierta forma con nuestro ambiente, por lo cual gracias a ello podemos relacionarnos con otras personas, escuchar todo tipo de sonidos que se encuentran a nuestro alrededor. De igual forma podemos observar todo lo que está alrededor de nosotros. El olfato y el gusto son sentidos químicos que nos permiten percibir el sabor de alimentos y su conservación. Los sentidos especiales tienen una gran importancia por el desarrollo y conservación de la homeostasis en el organismo, ya que percibe la información sobre las funciones que realizan los sentidos principales. Muchas gracias por su atención.